Vamos a dar paso a la siguiente exposición que corresponde a Pablo Ruiz, estudiante de la maestría en filosofía y que se encuentra presente virtualmente, como casi todos a través de los celulares. El tema de Pablo Ruiz es ¿por qué nos mostramos en redes sociales? Una aproximación desde el deseo mimético, el panóptico digital y la resonancia. Muchas gracias, buenos días con todos, profesora Ruth, un abrazo a todas y a todos, un abrazo desde Loja, siempre digo de la tierra de Matilde y de Benjamín Carrión. Bueno, Roberto nos había solicitado efectivamente poder participar en este encuentro que todos estamos manteniendo ahora y compartir un poco el borrador de lo que estamos trabajando en los diferentes planes de investigación. Yo voy a en los próximos minutos a esbozarles un poco las ideas que he venido trabajando, como decía la profesora Ruth, lo que creo que me estoy preguntando ahora y por dónde creo que vamos a empezar a responderlo con el profesor Estefan. Como para hacer una breve introducción de qué es lo que me llamó la atención del problema que les voy a plantear, evidentemente, seguramente pasa también en Quito. En Loja hay una suerte de moda de los corredores, del running. Y frente a eso yo me preguntaba, claro, teníamos esta conversación con Estefan, ¿la gente está corriendo porque quiere correr o la gente está corriendo porque quiere mostrarse que está corriendo frente a los demás que están corriendo? Y cuando conversábamos con Estefan todavía hacía una alocución más. Me ponía de ejemplo que en Francia, por ejemplo, hay gente que le paga a otras personas para que utilicen sus celulares o sus dispositivos digitales a través de los relojes para que les den corriendo y alrededor de que les den corriendo tengan sus estadísticas y las puedan mostrar que efectivamente están corriendo. Y la pregunta que me surgió aquí es, claro, es ¿por qué alrededor de esta experiencia de aquí, es por qué nos mostramos en redes sociales? ¿Qué es lo que les voy a mostrar un poco en la presentación? Es básicamente por dónde viene esta introducción y el planteamiento del problema, cuál es la pregunta de investigación que deseo abordar, los objetivos de manera general, los capítulos que más o menos los tenemos esbozados con Estefan ya, que es básicamente por dónde va a ir el artículo científico que lo vamos a desarrollar, qué fundamentación teórica se plantea de manera general, la metodología y la justificación y las conclusiones. Un poco dentro de la introducción y el planteamiento, empiezo por esta parte de la visibilidad, ¿no? Existe una suerte de imperativo de validación siempre externa, diríamos ontológica, contemporánea a través de las redes sociales, que yo hasta ahora lo calificaría o lo calificaremos un poco con mimetismo digital. Y dentro de esa producción, de ese deseo, de esa economía del deseo que se comienza a reproducir a través de redes sociales, hay una suerte también de alienación. Y evidentemente tiene mucho que ver también con biopolítica, la cantidad de datos que estamos todos los días alimentando a las grandes empresas y a la creación de un algoritmo. Frente a toda esta, diría yo, experiencia que les decía, a raíz de lo cual me comienzo a plantear el por qué nos mostramos en redes sociales con estas dos características de visibilidad y de alienación. Y me surge una pregunta alrededor del mimetismo digital. ¿Cuál sería la pregunta central que planteo abordar? Es cómo el deseo mimético alimenta esta estructura de una suerte de panóptico digital contemporáneo. Ya voy a esbozarles por qué lo denomino así. El objetivo general del plan de investigación o del artículo sería analizar esta convergencia entre estos dos conceptos, ¿no? O estas dos lógicas, mimetismo y este algoritmo de control en esta suerte de panóptico, con tres objetivos específicos. Uno, rastrear una evolución de cómo se ha ido trabajando el criterio de mímesis o del deseo mimético desde la antigüedad, estoy hablando desde Grecia con el mimetismo y la tragedia, pasando por Hobbes, pasando por Luke en los diferentes propuestas que tienen de contrato hasta llegar al deseo mimético de Girard. Un segundo objetivo es caracterizar este panóptico digital, cómo sería a través del algoritmo esta suerte de panóptico, superando un poco, haciendo una propuesta más allá de lo que planteaba Bentham, de lo que planteaba Foucault y de lo que plantea actualmente Byung-Chul Han. Y al final también plantear como una suerte de alternativa, como para no caer en una suerte de derrotero. Entonces ahí voy a ir un poco con la resonancia de Rosa frente a la reificación. Por aquí vamos con las preguntas generales y los objetivos. Frente a esta lógica, planteamos cuatro capítulos. Un primer, más allá de la introducción y finalmente de las conclusiones, tres capítulos potentes, por así decirlo. El primero, quiero abarcar una suerte de genealogía del sujeto escénico histórico, es decir, ver cómo se hablaba de mímesis desde de la tragedia griega, como ellos lo planteaban,
luego hablar de la imagen social, de cómo vivimos en la imagen, como nos planteaba Rousseau, ver qué es lo que nos planteaba Luke en el Leviatán, y entró directamente al deseo mimético de Girard con su triangulación. Dentro de este capítulo, hablar también de la ceguera del deseo, es decir, cómo el sujeto finalmente ignora que tiene un deseo auténtico, sino que su deseo puntualmente es imitado y entra en este bucle de economía del deseo y con esta suerte de la validación externa. Un segundo capítulo quiero o queremos desarrollarlo a raíz de esta lógica del panóptico del algoritmo, es decir, la nueva emergencia de un nuevo tipo de panóptico, más allá del panóptico de Bethan o más allá del panóptico de Foucault, y como plantea Byung-Chul Han con esta suerte de que nosotros entramos en esta suerte de autoexplotación, plantear una suerte de cómo nosotros estamos en esta continua entrega de datos que genera un panóptico algorítmico, no en el sentido, incluso si lo queremos ver gráficamente, no en el sentido de la torre que nos está viendo a todos en una suerte de malla, es decir, una suerte de malla algorítmico, esta malla de gubernabilidad digital que finalmente comienza a funcionar como un nuevo panóptico digital a través de cómo vamos alimentando con el propio deseo ese algoritmo. Y ese algoritmo nos termina replicando qué es lo que deseamos imitar. Evidentemente, dentro de aquí toparé a los autores que ya he mencionado y también dentro del capitalismo de vigilancia a su voz y la biopolítica digital. En un tercer capítulo intentaríamos como combinar estos dos desarrollos teóricos que plantearíamos en el capítulo 1 y 2, es decir, mimetismo con esta vigilancia digital, con esta nueva lógica del algoritmo, es decir, estaríamos hablando de un bucle que siempre se está retroalimentando y que tiene ahí un círculo mimético digital. Es decir, finalmente la mímesis terminaría siendo como ese combustible real que estamos dando a estos sistemas de vigilancia que están a través de los algoritmos de las redes sociales y que hace que estemos en este proceso de imitación continua y de imitación colectiva. Y finalmente, para no caer en el derrotero como les planteaba, conversábamos con Estefan que tendríamos algunas alternativas aquí, ¿no? Es decir, ir y entrar en esta lógica por ejemplo, que se sugiere de los ayunos digitales, del minimalismo digital, pero nos parece interesante por ahora como hablar de una nueva ontología o de desarrollar esta ontología de la resonancia frente a lo que está sucediendo ahorita con las redes sociales. Entonces, cogemos de la mano un poco aquí a Harmon Rosa para ver qué podemos hablar de esta nueva relación que debemos tener con las redes sociales para plantear la resonancia y también de verlo al otro, ¿no? Entonces, de ver la alteridad que estamos negando a través de ese bucle que nos permite o que nos hace entrar necesariamente el proyecto de las redes sociales. Por un lado, tendríamos una superación de esa reificación con la propuesta de Rosa para trascender esa cosificación del sujeto en esa modernidad actual. Y lo segundo es como esa escucha y esa resonancia para recuperar esa imagen cosificada. Es hackearle el algoritmo, buscar otras cosas que estén diferentes al algoritmo y escucharlo básicamente al otro como uno de los mecanismos de alternativa. Sería el cuarto capítulo por donde planteo desarrollar el artículo. Evidentemente la fundamentación teórica básicamente está con los autores que les he mencionado hasta ahora. En la parte del mimetismo partiría históricamente con la mímesis en la lógica griega, con Platón, luego con Rousseau, evidentemente con Luke, y finalmente terminaría en el deseo mimético de Girard. En el panóptico digital estaríamos con este trabajo de Bethan, Foucault, un poco de Byung-Chul Han, y entramos en esta lógica de Zuboff con el capitalismo de la vigilancia, y finalmente entraríamos con la resonancia con Harmon Rosa. La metodología que yo planteo hasta ahora, pues evidentemente tendría un enfoque cualitativo y empezaría con una fase analítica que, como decía la persona que me antecedió, es leer por lo pronto para ver por dónde voy caminando. Luego la aplicación del análisis de esas lecturas de los autores propuestos entraría en una fase dialéctica ya del contraste crítico entre estos dos conceptos que estoy tratando de esbozar o de combinar, que sería entre el mimetismo y la parte digital o este nuevo algoritmo digital con esta lógica o esta suerte de malla y también hermenéutica del texto, ¿no? La interpretación de los autores que los estamos planteando. Finalmente, propondríamos algunas conclusiones y la justificación, y evidentemente una de las salidas puntuales sería el tratar de plantear una nueva resonancia para intentar habitar los espacios digitales
desde otro sentido, desde otra conexión, sin alineación dentro de ese espacio digital. Hasta aquí, más o menos como lo tenemos trabajado, este esbozo del plan de investigación para el artículo científico y listo y presto para preguntas, comentarios, críticas que creo que siempre son bienvenidas más aún en estos espacios. Muchísimas gracias a todos y a ti, Roberto. Vamos a dar paso, tenemos unos minutos para preguntas. No sé si hay también preguntas dentro de las personas, bueno, que están conectadas. Si alguien tiene preguntas, alguien del público quiere preguntar a Alegría, a Pablo, a Gonzalo sobre sus trabajos. Voy con la pregunta para Pablo. Esto que vos planteas es un tema muy contemporáneo que está sobre la mesa de los políticos, de los pedagogos, de los científicos, de los filósofos, por supuesto. Entonces, dada esta consideración y dado el planteamiento de los contenidos que parece que los tienes ya bastante bien elaborados, quisiera preguntarte algo así sencillo, pero importante me parece. Cuando vos hablas del deseo mimético, ¿no es cierto?, ligado a un proceso de validación externa y dentro de un contexto de control estilo panóptico, entiendo que ahora ya no es el panóptico que planteó Foucault, pero de todas maneras hay un sentido de panóptico, además extrapolado, ¿no es cierto?, a su máxima potencia, puesto que al estar en una red social el sujeto está absolutamente indefenso. Puede ser mirado de todas maneras. Entonces, en este contexto, ese deseo mimético puede decirse, en algún momento lo señalaste, o quizás es otro ese deseo, puede decirse que ese deseo mimético en este contexto es un deseo propio del sujeto. Gracias, profesor, por la pregunta. Justamente dentro del debate que teníamos con Estefan, y por eso planteaba de la experiencia de los runners y de los corredores, que yo le decía, la gente está corriendo porque tiene el deseo auténtico de tener salud y bienestar y correr, o es porque quiere mostrar sus estadísticas de que está corriendo en redes sociales porque todo el mundo está corriendo. Y parece trabalenguas, pero ahí está la lógica de enfrentar entre el deseo auténtico y el deseo mimético. Y por ahí efectivamente vamos a hacer un poco la aproximación, hasta dónde efectivamente existe ese deseo a partir del libre albedrío de la persona o simplemente es porque estamos dentro de esta suerte de malla, de panóptico digital, en donde evidentemente las redes sociales amplifican ese proceso de imitación social. Gracias, Pablo. Sí, es uno de los problemas centrales, ¿no? O sea, lo que deseamos ahora realmente es nuestro o está dado desde la exterioridad, por ahí más o menos es el asunto. Muy bien, ¿alguien más quisiera preguntarle algo a Pablo, dado que viven allá? Una pregunta, Pablo. Cuando tú hablas acerca del panóptico como las redes sociales, y tú mencionas que se tiene que ver una nueva manera de habitar las redes sociales, ¿verdad? Es como querer habitar el panóptico, porque terminas diciendo como que las redes sociales es el sinónimo de un panóptico, pero el panóptico como tal es una cárcel. ¿Cómo se habitaría una cárcel? Sí, estoy tratando de buscar como una metáfora gráfica. Efectivamente, pasé por lo mismo, gracias por la pregunta. Claro, uno piensa en el panóptico y está la torre y está la cárcel. Luego decía Byung-Chul Han esta lógica de nos autoexplotamos. Por eso el concepto que tengo hasta ahorita gráficamente es como una malla, ¿no? Estamos todos en una malla en donde estamos colaborando ese deseo y esa malla es el panóptico en donde todos estamos. Entonces, no necesariamente, por eso rompo esta lógica, o estamos tratando de romper esta lógica de cárcel, no, sino una malla en donde todos estamos que nos está vigilando a raíz del proceso de mimetismo. Por ahí sería, como para respondértelo gráficamente, entiendo por dónde va. Va, genial, genial. Porque igual quizás algo que resuena mucho de este tema es la parte parasocial. Las redes Ok. sociales netamente son parasociales, porque es un deseo obturado en el otro o en otra persona, porque realmente nunca termina de ser genuino y nunca termina de ser habitado. Es como querer habitar una gangrena o querer habitar un cáncer. Quizás se choquen en eso, pero quizás si se lo piensas de lo parasocial, hay muchísima mayor definición.
del propio panóptico parasocial, porque incluso es alguien visto, es alguien que no sabe que está siendo visto. Eso. Fantástico. Gracias por el aporte, lo tomo en cuenta. Gracias. ¿Otra persona querías hacer la pregunta? Ah, bueno, no, más que nada, justamente ya habían hablado un poco sobre la cuestión de las relaciones parasociales, pero yo también un poco me preguntaba desde la perspectiva de am, qué tanto puede ser que más que solo querer mostrarse las personas a través de las redes, pueda ser también el hecho de que algunos tal vez buscan alguna conexión real. Digamos, tratar de no solo mostrarse, sino buscar una conexión humana real, ya que todo el mundo está en sus dispositivos. Tal vez es una manera de alguna manera de buscar esa conexión que tal vez en la vida justamente por esto falta o algo por el estilo. No sé, lo pienso yo desde esa perspectiva. Genial. Creo que uno de los... gracias por el comentario. Con Ruth teníamos un poco este debate de, claro, que es real. Sí, que esa es la conexión real que estamos buscando. Entiendo por dónde va la pregunta. Y sí, yo trabajo en la universidad y mucho de las cuestiones que en muy de los debates que tengo con los estudiantes me decían que ellos crean incluso estos avatares en el metaverso porque buscan ese sentido de conexión. Ponía de ejemplo que, por ejemplo, una de las iglesias que recibe mayor atención o mayor gente para rezar es una iglesia de Chiclayo que está creada en el metaverso. Es decir, a través de redes la gente está rezando en una iglesia en la realidad virtual, si se puede llamar eso realidad. ¿Qué sería el otro debate? Entiendo por dónde va la pregunta, anoto el punto porque creo que esta debería ser una de las consideraciones en el inicio, sin duda alguna.